El penúltimo discurso de Josué es una exhortación. Esta exhortación para todo el pueblo de Dios, incluyendo a sus líderes, es a seguir siendo fieles a los mandamientos de Dios y a su palabra, porque esta es la única forma en que ellos pueden seguir conquistando toda la tierra prometida y poder vencer a sus enemigos. Esto también nos interpela a nosotros en nuestro tiempo, que tenemos que seguir siendo fieles a Dios, fieles a su palabra, porque es la única forma para poder llegar a la tierra prometida. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, les habla el pastor Esteban Díaz y ya estamos nuevamente para poder estudiar juntos la palabra del Señor. En esta semana, que ya es la penúltima de la lección, vamos a estudiar el tema Dios es fiel, porque Dios sigue siendo fiel, así como fue fiel en el pasado, Dios también sigue siendo fiel hoy en día. El versículo para memorizar se encuentra en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45, y dice: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel, todo se cumplió. Y lo vamos a ver reiteradamente, sobre todo en este penúltimo discurso de Josué, que es una exhortación para todo el pueblo de Dios para poder seguir siendo fiel a Él. Pero siempre, antes que todo, vamos a tener una palabra de oración. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente porque podemos estar en esta semana estudiando tu palabra. Señor, guíanos. Acompáñanos, Señor, en este estudio, abre nuestra mente para poder comprenderlo. Y gracias, Señor, también por todas tus bendiciones y porque tú siempre estás con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, el tiempo pasa muy rápido. Ya estamos en la penúltima lección. Se está acabando la lección del libro de Josué y sin duda ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Ya después, la próxima semana, vamos a estar estudiando la última lección. Y como ya dijimos o ya leímos en el Josué capítulo 21, versículo 45, el versículo nos llama a recordar que todo se cumplió. Es decir, Dios siempre fue fiel, Dios siempre se mantuvo fiel con su pueblo. Y por eso mismo es que el Señor le entrega la tierra prometida a su pueblo. O sea, les costó harto al pueblo de Israel. Recordemos, ¿cierto?, que salieron ya hace 40 años de Egipto. Les costó por su incredulidad, por su infidelidad, porque ellos mismos no fueron fieles a la palabra del Señor y por eso no entraron a la tierra prometida y tuvo que morir toda una generación y entrar una generación nueva que ahora está tomando posesión de la tierra. Les costó, por supuesto. Nunca es fácil. Tuvieron que sufrir pérdidas, sufrieron derrotas. Algunos no fueron fieles al Señor, tuvieron que arrepentirse, en algún momento se dudó, pero el Señor siempre estuvo presente. Y esto representa la vida espiritual de cada una de las personas. Hay momentos complicados, Dios te llama, Dios te saca de una situación, Dios te llama a vivir el Evangelio, a vivir siendo un discípulo de Él, a dejar todo atrás, pero en el caminar siempre ocurren problemas, ocurren desgracias, ocurren situaciones difíciles y hay momentos donde uno duda y uno piensa, bueno, ¿será realmente que el Señor está junto a nosotros? ¿Será realmente que Dios es fiel con nosotros? Y acá nosotros vemos demostrado que Dios siempre es fiel. Somos nosotros los que dudamos, somos nosotros los que fallamos, pero Él siempre permanece fiel a su palabra y fiel a su promesa. Y eso es lo que nos va a volver a reiterar capítulo 21. Leámoslo todo juntos, ¿no? Todo lo que dice, no solamente el versículo para memorizar, sino un poco más del contexto. Dice: de esta manera dio Jehová a todo Israel la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Miren qué interesante. Y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Es interesante esto porque nosotros vemos cumplida la promesa como se demuestra en Josué capítulo 1. Ustedes recordarán que se le dice a Josué: toda la tierra que pisare la planta de vuestros pies os he entregado. Es decir, todo lo que pise la planta de su pie se lo había entregado al Señor, y así fue. Eso lo prometió en Josué capítulo 1, cuando recién estaban haciendo el cambio de mando. Recordemos que Moisés era el líder, ahora Josué iba a liderar al pueblo y por lo tanto Dios le vuelve a prometer y exhorta a Josué para poder ejercer el liderazgo con las mismas promesas que Dios le había hecho ya a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Y nosotros vemos que lo que se le dijo
ahora se está cumpliendo. Ya en el capítulo 23 esto se cumplió, es decir, el Señor entregó la tierra prometida, entregó a sus enemigos y por lo tanto ellos podían seguir venciendo a todo aquel que todavía estaba allí en la tierra de Canaán. Entonces, recordemos siempre de que es Dios quien cumple su palabra, es Dios quien es fiel, es Dios quien dijo que se lo iba a entregar en el capítulo 1 y nosotros vemos, ¿cierto?, todo el desenlace de la historia de cómo Dios fue fiel y el pueblo muchas veces ni siquiera tuvo que pelear la batalla, no tuvo que hacerle frente porque la victoria era netamente del Señor. Hay ocasiones donde nosotros queremos esforzarnos y está bien, podemos hacer todo lo posible, tenemos que hacer todo como si dependiera de nosotros. Hubo un momento en que el pueblo de Israel luchó contra 5 ejércitos, fue la batalla verdadera de los 5 ejércitos, pero el Señor los libró. Recordemos que el sol se detuvo en un lado. Y recordemos, ¿cierto?, que a la voz de este hombre, a la voz de Josué, estuvieron allí hasta que vencieron a todos esos ejércitos, a todos sus enemigos, porque Dios le iba a dar la victoria. Entonces, todas esas batallas tienen que ver con el cumplimiento de las promesas del Señor, es decir, no hay dificultad, no hay problema, no hay situación complicada en la cual el Señor no se haga presente en su pueblo y en la vida de las personas. Entonces recordemos esto, o sea, nosotros podemos luchar con todas nuestras fuerzas, podemos tratar de hacer un plan estratégico para poder salir de una situación problemática que estemos viviendo, pero siempre la victoria va a ser del Señor. Recordemos esto, es decir, nosotros si hemos perdido a un hijo, si tú, ¿cierto?, tienes un hijo que está alejado de la iglesia, recordemos, ¿cierto?, que si uno ora, hace todo lo posible para poder ganarlo, pero el Señor es quien va a dar la victoria, el Dios es quien va a convencer, es el Espíritu Santo quien va a actuar. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar, perseverar, dejarlo todo en las manos del Señor, hacer lo posible, ¿no?, para poder predicar en lo que nos corresponde a nosotros, pero Dios es quien da la victoria. Lo mismo hacia un esposo, lo mismo hacia una esposa. Entonces, si queremos ganar un amigo, si queremos ganar un familiar, esa es la forma, ese es el método, ya está demostrado acá y Dios va a cumplir porque Dios es fiel a su palabra. Entonces, Dios le entregó toda la tierra y le dio reposo. Ahora esto es interesante porque hablando espiritualmente, en el libro de Hebreos nosotros vemos, ¿cierto?, que hay un reposo para el pueblo de Dios, ¿ya? Reposo de la guerra, reposo del peregrinaje, reposo de la batalla, es decir, la vida espiritual es constante batalla. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra el enemigo de Dios, quien constantemente quiere hacernos caer para que nosotros podamos perdernos. Y eso es una batalla espiritual presente, porque estamos enmarcados en este gran conflicto entre el bien y el mal. Es una batalla por la mente, por la adoración de las personas, y estamos envueltos en esta batalla donde tenemos que decidir a quién vamos a adorar finalmente y qué posición vamos a tomar, porque no hay posición neutral. Si estás conmigo o no estás conmigo, y el que no está conmigo desparrama. Y la posición neutral es estar no con Dios, ¿ya? Solamente le conviene a Satanás la posición neutral. Entonces estamos dentro de este gran conflicto, como yo le explicaba, y nosotros tenemos que tomar una posición y tenemos que ser fieles al Señor. Y el Señor obviamente le iba a dar, estamos hablando del libro de Hebreo, un reposo para su pueblo. Y ese reposo es para nosotros, porque en este caminar, en este peregrinaje, en esta batalla, ¿no?, como buen guerrero, el Señor nos va a dar un reposo cuando por fin, ¿cierto?, en esta tierra renovada tengamos nuestra porción, cada uno de nosotros, y podamos descansar en Él. Eso es importante y eso es lo que nos está hablando acá el libro de Hebreos, es decir, la presencia de Dios es la que finalmente nos da un descanso a cada uno de nosotros. Pablo dice exactamente lo mismo, habla acerca de la fidelidad de Dios, lo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 13, dice: es palabra fiel, si morimos con Él también viviremos con Él, si sufrimos también reinaremos con Él, si lo negamos Él también nos negará, si somos infieles Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Nosotros podemos fallar, pero Dios siempre va a permanecer fiel a nosotros porque no puede negarse a sí mismo. Yo creo que el apóstol Pablo lo deja así bien claro. Aunque nosotros podemos fallar, su palabra nunca va a fallar. Y lo que Él prometió lo va a cumplir en la medida también en que nosotros decidamos tomar esas promesas y hacerlas realidad en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Había preocupación? El día lunes nos habla acerca de una señal de preocupación, por supuesto. Hay una señal de preocupación. Dice acá en el contexto de su último discurso,
¿Ya? Josué capítulo 23, versículo 1 al 5. Ustedes acompáñenme. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a todo Israel de sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, jueces, oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Todo Israel, ¿no? Los líderes están ahí presentes. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Nuevamente Josué lo deja claro. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el más grande hacia donde se pone el sol, ¿ya? El mar Mediterráneo. Y dice acá: y Jehová vuestro Dios los echará de delante de vosotros y los arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. O sea, la tierra ya estaba repartida. ¿Habían gigantes que conquistar? Por supuesto, pero ya estaba repartida, la promesa ya estaba hecha. Y yo creo que acá es lo importante. A Josué le preocupaba que Israel dejara de conquistar, que Israel dejara de luchar. Y yo creo que eso es lo que trata de hacer mención acá la escuela sabática cuando habla acerca de las similitudes entre la conquista de Canaán y la lucha espiritual que nosotros tenemos. Y nosotros nunca tenemos que dejar de conquistar. El problema es que muchas personas se cansan y nos siguen conquistando, ¿ya? Todos entendemos, voy a poner este ejemplo, todos entendemos que nosotros tenemos que llegar a tener un carácter semejante al de Cristo. Y puede ser que pase un año, puede ser que pase 5 años desde que yo conozco al Señor, puede ser que pase una vida, 30 años, y todavía yo no cambie ciertas cosas de mi carácter. Y eso es importante que nosotros trabajemos, porque en la medida que nosotros contemplamos a Dios, más supuestamente, y es así, porque somos transformados por la contemplación, debemos ser semejantes a Cristo. Pero a veces nos cuesta, tenemos nuestros errores. ¿Ya? La vida cristiana es esa lucha completa, pero esa dependencia de Dios es la que va transformando nuestro carácter. Y eso va a permitir también que nosotros vayamos perfeccionando nuestra vida espiritual en el sentido de que vayamos venciendo algunos pecados. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ir venciendo ciertos hábitos, ciertas costumbres, pecados que afectan nuestra vida espiritual. Y en la medida en que nosotros seguimos caminando con Jesús y contemplándolo a Él, debiésemos ir dejando. O sea, sabemos realmente de que hay personas que fumaban, luego dejan de fumar, vencieron un pecado, tomaban, dejaron de tomar, vencieron otro pecado, ¿ya? Qué sé yo, ¿no? Van perfeccionando en su vida espiritual. Antes eran egoístas, ahora dejan de ser más egoístas, ¿no? Antes eran ciertos ladrones, dejan de ser ladrones. Hay pecados que son más claros, ¿no? Pecados que son exteriores, otros que son más internos, ¿no? Como la codicia, cosas que quizás no se ven, la envidia, cosas que van afectando nuestra vida, pero que también nosotros podemos ir dejando de lado y vamos perfeccionando nuestro carácter. Yo creo que ese crecimiento espiritual, ese crecer en Cristo, como dice la creencia número 11 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene que demostrarse en la vida de las personas, ¿ya? No podemos parar de conquistar eso, en nuestra parte interior, ¿no? No podemos dejar de conquistar el carácter de Cristo, no podemos dejar de conquistar ciertos pecados que nosotros tenemos que seguir conquistando en la vida espiritual, pero también podemos tomarlo como del lado misionero, es decir, no podemos parar su obra. Nunca va a llegar un momento donde nosotros digamos, ya estamos listos, ya hicimos toda la obra. Y yo creo que ese es el mayor error. Nosotros hasta el último momento, como Josué, como Moisés, como Caleb, como estos hombres que ya hablamos acerca de ellos y su edad, tenemos que seguir conquistando. Es decir, tenemos que seguir trabajando en su obra, porque trabajar en la obra de Dios debe ser, ¿cierto? Debe ser el motor, debe ser algo que nos impulsa, porque nos interpela, porque nos llama a poder seguir obrando y a poder seguir trabajando. Entonces, hay ancianos, hay personas, ¿no?, que siguen trabajando hasta el último momento en su obra, y eso demuestra el amor que hay hacia Dios. O sea, uno nunca deja de amar a su esposa. Si yo la amo, ¿no? Hasta ancianos somos fieles y todo, y nos reservamos el uno para otro porque somos, y nos amamos y nos respetamos y nos cuidamos y nos queremos y todo, y demostramos nuestro amor. Bueno, hasta el último momento
el acto que demuestra el amor es ser fiel a su palabra, ser fiel a sus mandamientos, pero también ser fiel a la misión que Él nos encomendó a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que cumplir con la misión de seguir predicando, de seguir avanzando y buscar las oportunidades, hacer de la predicación un estilo de vida, algo que constantemente lo llevemos enfrente. Yo creo que eso es fundamental. Entonces vemos esos dos aspectos, un aspecto interior que tiene que ver con vencer en nuestra vida, en nuestro carácter, vencer pecados, pero también el hecho de que nosotros vayamos conquistando terrenos para el reino de Dios y sacando las almas que tiene el enemigo atrapadas para poder llevarlas, ¿cierto?, al ejército de Dios. Entonces eso es parte del discipulado cristiano. O sea, es la gracia de Dios la que nos interpela a poder ser unos discípulos fieles y predicar su mensaje, predicar el evangelio. O sea, esa gracia, ¿cierto?, que nos salva, también nos ayuda, ¿cierto?, a poder santificarnos, pero a la vez también a poder ejercer el cumplimiento de ese mandato que el Señor nos encomendó como su iglesia militante en este tiempo. ¿Ya? Muy importante todo eso. Por eso para Josué era una señal de preocupación. Ellos tenían que seguir siendo fieles a Dios. Y acá esto es una advertencia, ¿no?, directa para el pueblo. El día siguiente, en el capítulo, en límites definidos del día martes, nos habla acerca de no juntarse con naciones paganas. ¿Por qué era tan crucial y por qué era tan importante esto? Porque el pueblo no tenía que perder su identidad. Y una manera que ellos tenían para poder perder su identidad era juntarse, mezclarse, adorar, permitir, ¿no?, que se casen sus hijos, sus hijas con las naciones paganas, porque ellos tenían sus dioses, y esto era lo peor que podía hacer Israel en aquel tiempo, porque inmediatamente se iba a ir hacia otro dios, ¿ya? De hecho, constantemente se habla acerca de la semilla santa, la Cero o Sara Kodech, la semilla santa, Sera Kodech, linaje santo o la raza santa, ya por decirlo de una traducción más literal. Y esto es importante, mantener cierto linaje sagrado, el linaje santo es fundamental en la teología del Antiguo Testamento, y no juntarse con otros pueblos, con otras naciones, era fundamental porque inmediatamente ellos se iban a perder. O sea, el caso más dramático es el caso de Salomón, que se casó con muchas mujeres y claro, y dio su corazón a todos los otros dioses y hizo atrocidades. Y se dio cuenta después, ya cuando viejo, reflexionando, que todo es vanidad. Ya que todo lo que hizo no valía la pena, que lo único que tenemos que hacer en conclusión es temer a Dios y darle gloria. ¿Ya? Temer al Señor es el fundamento de todo. Ahí está la inteligencia y ahí está la sabiduría. O sea, le quedó claro después a Salomón, después de todos los pecados que cometió. Y nosotros no tenemos que seguir el ejemplo de Salomón para poder comprenderlo, para poder entenderlo. Sabio es aquel que aprende de los errores de los demás, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que poner ojo, ¿ya?, con esto. Entonces los límites son claros, ¿ya? No juntarse, no mezclarse, porque inmediatamente cuando hace esto, se pierde la identidad. Hoy en día la iglesia adventista sufre una crisis de identidad. Y la hermandad en general, se habla de crisis de identidad, no tiene un apego hacia las creencias ya claras que están en la iglesia adventista del séptimo día. No se conocen los mandamientos, no se es fiel en los diezmos y las ofrendas, y tenemos una crisis sobre todo en el área joven, que se deja de creer o se deja de asistir en la iglesia o a los programas que tiene la iglesia para la juventud. Entonces, está disminuyendo la espiritualidad, está disminuyendo la identidad de la iglesia. Y muchos teólogos hablan acerca de la evangelicalismo de la iglesia adventista, mejor dejémoslo ahí, evangelicalismo de la iglesia adventista, ¿ya? La iglesia adventista como una iglesia evangélica más. Y ojo con esto, ya, cuidado con esto. Dietrich Bonhoeffer hablaba acerca de la gracia barata. Y cuando hablaba acerca de la gracia barata, la hablaba como el peor enemigo que tiene la iglesia en estos tiempos, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la gracia barata? Bueno, esa gracia que se compra en el contexto de, por ejemplo, la Reforma Protestante, cuando la salvación se compraba a un precio barato, comprando una indulgencia, y por lo tanto no había un verdadero cambio del corazón, y eso le molestaba a Lutero. Es decir, yo puedo comprar el perdón de Dios por 20, 30 años, y eso es mucho más fácil que en realidad arrepentirse de corazón. Entonces, la gracia barata es aquella que se le otorga a la persona a un precio bajo, que no se valora, y por lo tanto no se hace un esfuerzo por cambiar el carácter, por transformar a las personas. En cambio, la gracia cara, esa que valora lo que
el sacrificio de Cristo es aquella que realmente tiene que tener el discípulo. La gracia barata no ejerce un verdadero discipulado y por lo tanto no hay un compromiso verdadero con la iglesia y su misión y la misión de Cristo. No hay un cristianismo, ¿cierto?, que realmente se involucre en la sociedad. Bonhoeffer lo tenía muy claro. Y es un cristianismo, ¿cierto?, más laico, que no se compromete del todo a seguir siendo fiel y dejar todo por Cristo. Ya, eso es importante. Ya, la gracia barata es ese enemigo que realmente no hace un verdadero discipulado, sino la mera creencia conceptual de Dios. Es decir, conformarse, ¿cierto?, con entenderlo de manera conceptual, el amor de Dios, pero no vivirlo en la persona, no vivir el verdadero discipulado, no encarnarlo, por lo tanto rechazar a Cristo verdaderamente, porque Cristo es la gracia que se manifiesta en la vida de las personas. Entonces, Bonhoeffer en su libro, que habla acerca del discipulado, habla acerca de este tema como un asunto importante, porque el verdadero discipulado está encarnado en la persona de Cristo. Y por lo tanto nosotros nos comprometemos totalmente a santificar nuestra vida y vivir en servicio de Dios y servicio de los semejantes. Por eso era importante para él, ¿cierto?, manifestar esta gracia cara, y por eso el gran peligro para la iglesia es esa gracia que no genera un compromiso, que no genera una adhesión a su palabra, que no genera una adhesión a sus mandamientos, que finalmente, ¿cierto?, todo es más light, todo, ¿cierto?, es más fácil, ¿ya? Y se puede comprar, ¿cierto?, el perdón sin un mayor esfuerzo de dejarlo todo y seguir a Cristo y comprometerse en su causa y en su misión. ¿Ya? Ojo con eso, ya ahí está el mayor peligro para la iglesia, y por lo tanto perder la identidad tiene que ver con esto. Tiene que ver, ¿cierto?, con esa gracia barata, esa que la iglesia se vuelve más evangélica en su sentido. Perdónenme, uno se traba, ¿no? Hablando de esto. Muy bien. ¿Ya? Tampoco me salió la protestantización, ahí está, protestantización del adventismo, ¿ya? Pero no como la reforma protestante, sino en el sentido más evangélico, ¿no? Esa gracia barata. Esa gracia que dice, una vez salvo, siempre salvo, por lo tanto, me conformo con el mundo y no voy contra corriente y no voy contra el mundo, ¿ya? Que es importante también ese sentido, ¿ya? Tenemos que ir muchas veces contra el mundo y transformar al mundo. Vivimos en el mundo, pero tenemos que transformarlo para poder hacer un verdadero cambio, ¿ya? Porque hay un precio que pagar y hay una consagración que hacer, y una transformación, una santificación de la mente, el corazón, para poder cumplir con la misión. Entonces, en ese sentido, la lección después nos lleva acerca de la ira de Dios. Y la ira de Dios podría ser algo complicado para algunas personas, pero yo creo que la lección lo deja bastante claro, ¿no? Cuando habla acerca de las advertencias y cuidado con que puede caer la ira de Dios, porque hay promesas de Dios, pero también puede caer la ira si somos infieles a los mandatos de Dios. Pero la ira no es una ira iracunda, no es una ira emocional, sino que es una ira que tiene que ver con la justicia y la santidad de Dios. Es decir, Dios odia el pecado, y por lo tanto, ¿cierto?, cuando se comete un pecado, Dios también es justo y castiga al pecado y quien comete la acción de pecado. Eso es lo justo, y el amor tiene que ver también con la justicia. O sea, nosotros no somos, como hoy en día hay movimientos universalistas que creen que hasta Satanás va a ser perdonado porque Dios simplemente es amor. Yo creo que es una distorsión del amor entender que Dios puede salvarlo todo, no importa lo que nosotros hagamos. No. Hay una distinción allí. No hay un verdadero discipulado allí. El verdadero discipulado se compromete con los mandamientos de Dios. Se compromete con la misión de Dios. Ya lo hemos reiterado bastantes veces. Entonces, el universalismo que hoy en día algunos proclaman, ya para poder resaltar ese amor de Dios, para poder resaltar que finalmente Dios ama al mundo y por lo tanto entregó a su Hijo y va a salvar a todo, inclusive a Satanás, ya es una distorsión realmente de lo que significa amor y no entenderlo en el contexto completo, que tiene que ver también con la justicia. O sea, yo creo que la justicia, el juicio de Dios, tiene que ver con el amor de Dios también, porque Dios rechaza aquello que daña a uno mismo y daña también su creación y daña por lo tanto a sus hijos. Y por lo tanto Dios tiene que ser también justo. Y es algo que se reclama en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Ya? Ese deseo de justicia, ¿ya? Esa imprecación a Dios de decirle ¿hasta cuándo, Señor? ¿Ya? Es una imprecación apocalíptica, ese deseo de justicia.
y el Señor va a hacer justicia cuando venga por segunda vez. ¿Ya? Entonces la ira del Señor tiene que ver con esto. Por eso nosotros vemos representado en el Antiguo Testamento constantemente la ira de Dios, que tiene que ver con el hacer justicia, y no esa ira iracunda, no esa ira, ¿cierto?, que nosotros tenemos como seres humanos, que tiene que ver con una reacción emocional vengativa, ¿no?, de querer hacerle el mal a las personas. No, tiene que ver siempre con la justicia completa del Señor, porque Dios promete, Dios advierte, y por lo tanto Dios ejerce la justicia, que es el beneficio para todos sus hijos y para todos los seres humanos. ¿Ya? Vamos a seguir adelante. ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, el día jueves nos habla acerca de aferrarse a Dios. ¿Cómo se puede evitar la tentación? ¿Cómo se puede evitar la idolatría para el pueblo de Dios? Bueno, la respuesta es: tienen que aferrarse a Dios con todo el corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, es decir, amar a Dios. Amar a Dios. Cuando yo amo a Dios y lo coloco siempre en primer lugar en mi vida, en mi familia, entonces cuando Dios nos concede todo, ¿no? Es lo que dice en el Nuevo Testamento Jesús, ya Mateo capítulo 6, versículo 33, que nos habla acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros nos aferramos a Dios, cuando nosotros decidimos ser fieles al Señor, entonces Dios, ese amor, ¿cierto?, es retribuido hacia sus hijos, y por lo tanto Dios nos ayuda, Dios está con nosotros, y Dios nos ayuda a poder vencer aquellas tentaciones que pueden venir en el día a día. Querido amigo, aquí está la clave de todo: aferrarse, adherirse a Dios. El verdadero discípulo se adhiere al amor de Dios, se adhiere a la gracia de Dios. Por eso constantemente las cartas hablan acerca de que la gracia de Dios esté con vosotros. Porque cuando está la gracia de Dios en nuestra vida, entonces todo lo que hacemos lo hacemos conforme a lo que el Señor ha mandado, conforme a lo que el Señor quiere. Es verdad que hay diferencias, es verdad que no todo es igual, las culturas son distintas, todo, pero todo lo que hacemos lo hacemos de manera sincera para honrar y seguir los mandamientos de Dios. Querido amigo, que el Señor te acompañe, que Dios te dé la fortaleza, y ahí está la clave de todo el éxito y del pueblo de Dios para poder conquistar la tierra prometida. Tiene que ver con aferrarse al Señor y amarlo de todo corazón. Ahí está la clave de todo, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando. Cuando nosotros amamos a Dios de manera sincera, entonces todas las otras cosas vienen por añadidura. El amor de Dios en nuestros corazones nos interpelan para poder seguirlo a Él, hacer su obra, predicar el mensaje y transformar también nuestro carácter. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo después en la última lección. Un abrazo grande.